El ingeniero Aguas, ¿cómo me le va? ¿Cómo está, Miguel? Bien, bien, ¿qué se dice de nuevo? Es 10 días, ¿por qué los lunes tengo que correr más? Algo me Ajá, dice que correr. tengo que llegar temprano. Pero siempre llega tarde. Al ingeniero se le olvidó la máxima. Llegar después de Sosa es llegar tarde. Bien, ¿cómo va todo, Inge? Bien, y eso, ¿qué tal? ¿Qué tal es el fin de semana? Bien, ahí llevándolo. ¿Usted qué tal? Bien, bien, bien. Descansando un tiempo. ¿Cómo está? Entre otras cosas, podría estudiar. Estaba viendo lo de la maestría que es por acá. Claro, eso es buen provechoso y puede tener ahí su beneficio como trabajador de la universidad. Pero estoy buscando a ver si me puedo tener un poquito más de lo que da los 10%. Ese lo tiene por ser egresado. Porque trabajo. Pues no sé, pero creo que es un poquito más alto. Que en un 30 años de me conformo. Yo pensaba. A ver qué. Porque si se acaba sin hacer nada y después no me la pereza. No, y está en un momento ideal. Lo frío, no una neblina, nuestra madre. ¿Sí? ¿Cuánto se gasta? ¿Media hora? Desde la finca a la entrada de me gasto 40 minutos. De acá me gasto 50. Pero de Villa de Leyva, puntos entre entradas, sí me gasto los 30. Es que salir de Villarreal va feita, mano. No, y la verdad es que digamos uno ya se conoce todas las partes, por ejemplo, curvas donde se pueden adelantar. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no mirar bien? Si viene caro, si no viene, se manda por los pies. Obviamente, con. Claro, infringiendo la regla del lío que hemos creado. ¿Eso qué decía? Una tabla de. Una tabla así para. Uy. Porque es la plata. Sí, eso le digo yo. ¿Qué cuando va a ir a Villa? Ah, eso no sería extraño. No más que diga y saque las adopciones, ¿no? La carne y una vez se va. Eso. Bien, bien, bien. Y juicioso como siempre. Como siempre, juicioso, ingeniero. Esa es la respuesta. Menos mal que ya sabe cómo es la cosa el ingeniero Aguasito. No. No era los saludos. Ok, Listo. casi. Mira, ¿cómo va todo? Muy bien, colega.
Ingeniero, buenos días. ¿Me escuchan, Inges? Buenos días, Inge. ¿Cómo les acaba de ir? Bien, sí, señor. No olviden prender su cámara. Jorge. Ah, ya está ahí. Sebastián es el que no ha prendido la cámara. Vi que Gabriela ya estaba inscrita al Congreso de Electrónica, ¿no es verdad? Jorge. Sí, señor. Sí, señor, solo me falta realizar el pago que lo hago hoy. Listo, Jorge. Sebastián. Sí, señor, ya cancelé todo. Listo. No olvides prender tu cámara, Sebastián. Sí, pero es que tengo un problema aquí, estoy arreglando el computador y después entro el computador. Pero todas las Que estoy veces me desde el sale con la celular. misma historia no que me regañan a mí porque no encienden la cámara. Yo siempre le creo, pues no que me regañan a mí. Listo. Entonces los que puedan prender la cámara. Bien, vamos a continuar trabajando con la función de transferencia que veníamos para abordar dos de los temas que habíamos considerado que estaban en el taller. Me imagino que lo pudieron hacer. ¿Sí pudieron hacer el taller? Confírmeme, por favor. Sí, Inge, pero digamos, por la parte de mi equipo, que teníamos una duda en el último punto, ¿En cuál, Gaby? en el que era de 4 mallas. ¿Qué pasaba ahí? Pues es que estábamos en una parte y nos confundimos porque estaba quedando. Bueno, ahorita intentamos hacer uno similar y si no lo pueden resolver, entonces me cuentan y lo resolvemos en la clase de mañana. ¿Listos? Se perdió. El tablero, no lo veo. Me perdí el tablero. Word. Ven un segundo que se me perdió el tablero y estamos esperando a ver que lleguen los otros. Que esa sea la excusa.
Mientras tanto, vayan abriendo su MATLAB. ¿Listos? Bien, entonces vamos a seguir trabajando con nuestra función de transferencia. Vamos a considerar que tenemos un circuito con las siguientes características. Una fuente de tensión, que sabemos que es variable en el tiempo. Una resistencia. Un capacitor. Una inductancia. Y otro capacitor. Digamos que esto se llama C1, esto se llama L1, esto se llama C2 y esto se llama R1 y esto se llama B. Vamos a considerar que R1 es igual a 10 ohmios, que C1 es igual a 1/10 de faradio, que L1 es igual a 1 Henry y que C2 es igual a 1/4 de faradio. Pues no olviden esos valores para que ahorita me vayan dictando. Y queremos conocer la función de transferencia en términos de S de la admitancia de esa función de transferencia. Queremos conocer el polinomio polo. Queremos conocer las raíces del polo. Queremos conocer el polinomio cero y las raíces del cero. ¿De acuerdo? Entonces queremos conocer esas 5 cosas. Y además de eso, graficarlas. En la constelación de polos y ceros.
Listo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es representar el circuito en el dominio de la frecuencia, es decir, en forma fasorial. Para eso entonces tenemos nuestra fuente, tenemos la resistencia en forma de ZR, la capacitancia, ya me olvidó cómo era el circuito, la impedancia inductiva, entonces esto decimos que se llama ZR, ZC1, ZC2, ZL y ZC2. ZR pues va a ser igual a 10 ohms. ZC1 va a ser igual a 1 sobre J omega C. Por lo tanto es igual a 1 sobre 1/10 de S y eso es igual a 10 sobre S. ZL, ¿cuánto dijimos que era ZL? En coro no. Un henrio. Entonces decimos que es igual a S. ZC2 es igual, ¿sí estamos grabando? Listo. Es igual a 1 sobre J omega C. Por lo tanto es igual a 1. ¿C cuánto valía? Un cuarto de S. Por lo tanto es igual a 4 sobre S. Listo. Ya tenemos ahí la información que requeríamos para poder operar. Ahora sabemos que la función de transferencia, no, todavía no, que la impedancia total es igual al paralelo entre ZC2 y ZL1. Y que esos dos es el paralelo con ZC1. Y que ese se encuentra en serie con ZR. Por lo tanto, vamos a ponerle nombres a cada uno de ellos. Entonces, digamos que este pedacito se llama ZA, que este pedacito se llama ZB. Calculemos a ZA. ZA va a ser igual al producto entre ZC2 que multiplica a ZL1 sobre ZC2 más ZL1. Por lo tanto, eso es igual. ¿Cuánto nos daba ZC2? 4 sobre S. Y eso multiplica a S.
ZC1, 4 sobre S más S. Hagamos los productos correspondientes. Entonces, ZA va a ser igual. Esta S con esta S se nos simplifica, por lo tanto nos da 4. Sobre 4 más S cuadrado sobre S. Si hacemos producto de extremos y medios, entonces nos da que es 4S sobre S cuadrado más 4. Listo, ya hicimos ZA. Después nos dice que ZB es ese resultado más ZC1. Entonces ZB será igual al paralelo entre ZA por el producto de ZC1 sobre ZA más ZC1. Eso es igual. ZA tenemos que es 4S sobre S cuadrado más 4 que multiplica a ZC1, que era 10 sobre S. Y sobre la suma de ellos, entonces sería 4S sobre S cuadrado más 4 que suma a 10 sobre S. Hacemos los productos correspondientes y vemos que esta S se simplifica con esta de acá. Por lo tanto, nos queda que ZB es igual a 40, 4 por 10, sobre S cuadrado más 4 sobre 4S cuadrado, este por este, más 10S cuadrado, más 40 sobre S al cubo más 4S. Si hacemos producto de medios y extremos, vamos a tener que nos queda en el denominador S cuadrado más 4 que multiplica a 4S cuadrado más 10S se quedó feo. Más 10S cuadrado, no me gusta ese S cuadrado. Más 40. Y en el numerador tendremos 40S cubo
más 160 S. Bien, aquí vemos que omitimos hacer una suma que vamos a hacerla aquí, que era el 4S cuadrado más el 10S cuadrado, pues eso nos da 14S cuadrado y así nos queda la expresión más cortita. Vamos a revisar este denominador. Entonces nos queda estos dos. Borra todo. S cuadrado más 4, factor de 14 S cuadrado más 40. ¿Estamos? ¿Estamos bien? A ver, revisen. Listo. ¿Podemos hacer alguna simplificación? Podríamos multiplicarlos, pero ¿qué ganamos con eso? ¿Hacemos más pequeñita la expresión? Bien, entonces ahora calculemos el Z total. El Z total era igual al ZB más el ZR. Por lo tanto, nos queda que Z total es igual del numerador (40 S cubo más 160 S sobre el producto de S cuadrado más 4 por 14 S cuadrado más 40 más R, que ¿cuánto valía? 10. Entonces Z total va a ser igual a 40 S cubo más 160 S más 10 por S cuadrado más 4 por 14 S cuadrado, ¿sí? Más 40 sobre S cuadrado más 4 por 4S cuadrado más 40. 14, ¿no es cierto? Ahora sabemos que la admitancia Y de S es 1 sobre Z total. Por lo tanto, lo que debemos hacer es invertirlo. Entonces, nos queda S cuadrado más 4 por 14 S cuadrado más 40 sobre 40 S cubo más 160 S más 10 factor de S cuadrado más 4 más 14 S cuadrado
más 40. Listo, ya tenemos la función de transferencia. Ahora el polinomio cero. ¿A qué será igual? Los escucho. Jorge, ¿a qué es igual el polinomio cero? Jorge. No sé, Inge. Pues ya habíamos hablado que el polinomio cero es igual a la expresión que tenemos en el numerador. O sea, será s cuadrado más 4 por 14 s cuadrado 40 igual a 0. Para poderlo escribir en MATLAB tenemos que hacer el producto. Entonces nos queda 14 s a la 4 más 40 s cuadrado más 14 por 4, 66. 56 s cuadrado más 160 igual a 0. Por lo tanto, tendremos que es 14 s cuadrado más 96 s a la 2 más 0s más 160 igual a 0. Observen aquí, voy a cambiar este que le puse aquí un color para que todos lo podamos comprender por qué lo escribí. Bautista, ¿por qué escribí ese 0S? Para MATLAB. Para poderlo escribir en MATLAB, ¿no es cierto? Listo. Jonathan, ¿cuánto le dio? Sí, los resultados, las raíces. Hay para hacerlo, pues, cuando no han escrito, es cuando hay que sacarlo de la ecuación cuadrática. No, ahí no nos sirve la cuadrática, pregunta Omar. ¿Por qué razón? Porque la cuadrática es cuando tenemos un término, el máximo exponente a la 2, y aquí lo tenemos a la 4. Entonces, ¿cuál sería el código que tendríamos que escribir en MATLAB? Gabriela. Pues en que yo estaba poniendo que P era igual, Estamos en ceros. sí, en ceros, entonces C C igual chetes, y era 14 espacio 14 espacio 0. 0. Es sin G porque tenemos Sí. eso a la 4. Y después 96 96. y lo último 160. 0. No, ya no iría ese 0, creo. ¿Por qué no? Oh, sí, 0 y 160. Este que estoy aquí voy a señalarlos con verde, no con rojo. Este de acá es el de S a la 4. Este el de S a la 3. El de S cuadrado, el de S y el término que no tiene S. Ya aplicando la función roots, ¿cómo nos quedaría? Sigue dictando, Gaby. Se perdió. Sería R igual. R de resultado. Igual. Roots y entre paréntesis C. Roots, así. Con ese sí.
A ver, escribí feo. Ahí tratamos de que quede lo más parecido a MATLAB. Root. Y entre paréntesis C. Y nos da como resultado que S1 es igual, S2 es igual, S3 es igual y S4 igual. ¿Cuánto te dio S1? ¿Cuánto le dio Esteban? Ya te los dicto, Inge. Listo. S1 me da 2i. Y S2 da menos 2i. Menos S3, 2i. sí, menos 2i. S3 da 1.69i. Espérame. 2i. ¿S3 cuánto? Perdóname. 1.69i. 1.69i. Y lo último da menos 1.69i. ¿Qué podríamos concluir ahí? Entonces, para esa conclusión es importante poder nosotros llegar y decir, oiga, miren acá, observen estos dos. ¿Son iguales? Son parecidos, pero no iguales. Esto decimos que se llaman raíces complejas. ¿Por qué se llamarán complejas? Porque tienen la I, ¿no? Y además tienen apellidos, son responsables. Conjugadas. ¿Por qué razón? Porque este es positivo y este es negativo. Y casualmente, para este también tenemos raíces complejas conjugadas. Entonces podemos decir que en el polinomio 0 tenemos dos raíces complejas conjugadas, donde esta sería la primera raíz y esta la segunda raíz compleja conjugada. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. ¿Quién me dicta el polinomio polo? Me imagino que lo están haciendo. Bueno, voy a volverlo a mostrar entonces. ¿Ya me lo pueden dictar? El polinomio polo. Díctemelo, por favor. 40 es el cubo 40 s al cubo más 160s más 160s más 10 más 10 factor de s al cuadrado más 4 factor de s cuadrado más 4 más 4 por 14s por 14s al cuadrado cuadrado más 40. más 40. ¿Están de acuerdo todos?
¿Está de acuerdo, Bautista? Sí, señor. Nos faltaba el 0 para que nos quede bien. Ya al igual que en el caso anterior, pues nos toca generar esos productos. Entonces, vamos a ir de izquierda a derecha. Entonces tendremos 40 S cubo más 160 S más 10 que multiplica a 14 S a la 4 más 40 S cuadrado más 14 por 4, eso es 56 S más 160 igual a 0. Ahora hagamos ese otro producto. 40 por 14 nos da así 560 S a la 5. Inge, creo que eso solamente multiplica el 10. ¿Cómo me dice China? Eso solamente multiplica el 10. Me perdí. ¿Quedó mal escrita la expresión? Sí, Inge, o sea, es 40S al cubo más 160S más 10 por la siguiente expresión. A ver. Entonces le echamos la culpa a Marco que nos dictó mal. Tan raro ese Marco. Aquí va el paréntesis más 10. Listo. Entonces, ya ver cómo corregimos ahí para que no nos genere tanto traumatismo. Tocar ponerle una tarea adicional a Marco para que no se le vuelva a olvidar. 10 factores. Ah, no, ahora el profesor fue el malo. 40 S cubo más 160 S. Listo, entonces nos queda 40 S cubo más 160 S más 140 S a la 4 más 400 S cuadrado. Ah, no, mire, ese lo podemos sumar, ¿no? 40S más 56. Nos da 96 más 10. 960 S cuadrado más 1600. Repasemos. Eso es igual a 0. 10 por 160, 1600. 40 más 56, 96. Por 10, 960. Pero aquí sí está bien esto. 40 más ese cuadrado, o yo me inventé esa suma. Creo que te faltó ese. A ver, miremos a ver. 4 por 14 son 14S cuadrado más 40S cuadrado. Entonces, la falla fue que aquí me comí este 2, ¿sí o no? Ahora sí, menos mal. Listo. Entonces sería. ¿Podemos hacer algo? Debemos ordenar el polinomio, ¿no es cierto? Y mirar a ver si podemos sumar algo. Entonces nos queda la primera expresión, el exponente más grande, 140 S a la 4. ¿Quién sigue? 40 S cubo más 960 S cuadrado
1600 igual a 0. Vamos a ver si sí es verdad esa operación. ¿Cuántos términos tenía? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos me quedaron? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, me quedó bien. Bien, ¿cómo escribo en MATLAB, Julián? Julián, No se preocupen. no se les olvide. Entonces, lo primero que hacemos es declarar la función, ¿no es cierto? Para declarar la función, digamos que como estamos hablando del polinomio polo, entonces P igual corchete y escribimos los coeficientes en orden. El de S cuadrado es 140. Espacio, el de S al cubo, ¿cuánto es? 40. El de S cuadrado, ¿cuánto es? 960. El de S, ¿cuánto es? 160. ¿Y el término independiente? 1600. Esa es la parte más difícil. Después escribimos para que se nos genere el resultado. Entonces estamos diciendo que queremos que se nos parezca a lo que se aparece en MATLAB. R igual. Ahora sí lo escucho, Julián. ¿Qué debo escribir? Julián. Julián. Ayúdele, Jorge. Es que no sé lo que te va a escribir ahí. Escribimos el comando para encontrar las raíces, que es root. Root, entre paréntesis, la variable, que la llamamos P, y le damos Enter y nos aparecen los resultados. Entonces vamos a tener ¿cuántas raíces? 4. 4 porque es el término más grande que tenemos. Tenemos S a la 4. Entonces tendremos S1, S2, S3 y S4. Bautista, ¿cuánto le dio? S1 me da 2. Discúlpame que no te escuché. 2. S1 más 2. S2 Espera, menos espera, espera, espera 2. otra vez. S1, ¿cuánto, Ala? Más 2 y. Ah, o sea, 2 y Sí, el S2 menos 2 y. menos 2 y. S3 es menos 0,1429 Menos más 0,1429 más 1,6843 y más 6843 y 1,6843 y. sí, y ese 4 es igual a menos 0,1429 Sigue. menos 1,6843 y O sea que volvemos al mismo caso anterior, ¿no? Entonces, esta es una raíz compleja conjugada. Y esta es otra raíz compleja conjugada.
O sea, aquí tenemos una raíz y aquí tenemos otra raíz. Entonces, aquí uno puede concluir. El polo tiene dos raíces complejas conjugadas. Listo. ¿Cómo hacemos para encontrar la gráfica? Entonces, para encontrar la constelación Para mi caso, los polos, hicieron de polos y ceros, empleamos qué mal. La función. ¿Cuál, Gabriela? Gaby, ¿cuál? No, no recuerdo en qué. ¿Quién recuerda? ¿Qué Jonathan recuerda? La función R locus. Aquí está diciendo que es que la función R locus. Bien, entonces, ¿quién comparte pantalla para ver cómo nos queda ese comando en MATLAB? A ver, escríbanlo. ¿Y quién lo comparte? Voy a dejar de compartir. ¿Cuál es la diferencia cuando uno en cualquiera de las funciones trabaja el system? S y S. Es para cuando uno quiere hacer que quede con variables, no con números, sino con variables. Símbolo. ¿Listo? Bonificación para el que lo presente. A ver, compártanlo, a ver. ¿Tienen los datos? ¿O cuáles? Tiene que ser los que se hicieron hacer la clasificación de polo. Tenemos los datos del cero del polo, con el que ahorita ya. Pero los del polo sí no los tengo, pues. Ahí los tengo. Porque sí no los tengo. ¿Quién compartió? ¿Cuáles son los datos del cero? 14.094.05. ¿Qué necesitan mirar? Los datos. Ay, Dios mío. Debería ser como en las viejas épocas, pedir cuaderno. En que pues yo lo tengo, pero está corriendo. Entonces se demora un poquito en correr la gráfica. Bueno, listo. Ahorita nos la comparte, Gaby. ¿Qué necesitan para eso? Uy, me fui para donde no era. Necesitamos tener la función de transferencia. Eso es lo que necesitamos. Listo, a ver, voy a dejar de compartir para que comparta el primero.
¿Qué tal que se hubieran ahorrado el Congreso si alguien hubiera compartido? Inge, pues ahí me dio una gráfica, pero pues yo comparto. Pues esto fue lo que me dio Inge. A ver, miremos si está empezando a compartir. Desplaza la gráfica un poquito a la derecha, porfa, Gaby. Un poquito nomás. Mucho. Ok, ok. ¿Por ahí? Sí, ahí está bien. Bien, entonces identificamos que hay dos polos, ¿no es cierto? Y que son conjugados. ¿Cómo sabemos que son polos? Porque están con el símbolo asterisco. Y si ustedes observan, esos dos polos están alineados con dos ceros. ¿Sí los ven? Que están sobre el eje. ¿Sí? ¿Mami conmigo? Sí. Y encima y debajo de ese cero se encuentran los otros dos polos. Pero en la misma posición del polo se encuentra el cero. ¿Sí los están observando? Bautista, ¿por qué sabemos que ese polo está sobre el cero? Bautista quedó mudo, ¿por qué? Un poco mi computadora, un poco esto no. Gaby, baja un poquito la gráfica para que todos vean cómo fue que escribiste. Gaby, bájala un poquito más, tranquila, para poder ver cómo escribiste la función de transferencia. Listo. Gaby entonces definió una función que se llama sys, S-Y-S, igual a TF, suena transfer function, traducido podría ser función de transferencia, que es igual a los coeficientes 14, 0, 96, 0, 160, que esos eran los resultados que nos había dado del 0, ¿no es cierto? Coma, para escribir el denominador, y los coeficientes 140, 40, 960, 160 y 1600. Y después aplicó la función rlocus a sims y nos apareció esa gráfica. Ya miramos a ver. Gaby, porfa. Escribe sims, S-Y-S y enter. Inge, en la ventana de comandos. S-Y-S, enter. Uy, eso no me mata bien. Y esa era la función de transferencia que teníamos. Revisen a ver si tenemos algo mal. ¿Estamos bien? Ahora, Gaby, aplícale la función MPZ a la función sims. La última que vimos, la última que estaba en el taller. MPZ. No, ese es PZMap. PZMap, Gaby. Justo a la parte de los. A la función sims. Uy, ¿qué más vale?
Lo graficaron. Y esperemos a ver qué gráfica nos sale. Le hizo una foto. Ay, sí. Amplía esa, Gaby. Párate sobre la X o asterisco que está a la izquierda, en ese. ¿No te aparecen valores? No, señor. Ahora sí. Alguno nos dio menos 0,14 más 1,68 y Bautista. Sí, señor. Baja al otro polo, Gaby, al que está justo abajo. Debe ser menos, ¿no? Menos 0,14 menos 1,68. Estamos bien, ¿no es cierto, Bautista? Es que estoy molestando a señor. Bautista porque Bautista nos dio los números de los polos. Gaby, ubícate en el otro polo. Deben haber dos polos más, ¿no es cierto? ¿Dónde están? Correcto, Gaby. Pero entonces, ahí está el 0. ¿Qué pasó? Entonces, párate en el 0 que está arriba del que estabas indicando. Ah, bueno. Ese también nos había dado, ¿no es cierto? Más arribita, en el otro. Listo, ese también nos había dado. Y entonces observen que sobre el polo, en la misma ubicación hay un polo y un 0. ¿De acuerdo? Entonces la gran pregunta que surge es ¿cuál es la diferencia entre R locus y PZMap? Yo les ayudo con uno. PZMap es la constelación de polos y ceros, el mapa de polos y ceros, que era el que nos pedían. ¿Y R locus para qué será? Trazar en lugar de las raíces. Para poder, dice, aquí dice Marco que para poder graficar las raíces. Entonces, ese R locus nos sirve para encontrar la distancia que hay de las raíces con respecto al polo. Muéstranos la gráfica anterior de la de R locus. Porfa, que la tienes ahí también. ¿O se sobreescribió? Listo, entonces vuelve a graficar, Gaby, porque aquí están todos los otros lochudos. ¿Qué pasa si al PZ no se le agrega un grid más? Pues se debe poder. Listo, entonces ahí vemos que existe una rayita entre el 0 y el polo, ¿no es cierto? Miren la rayita roja y la rayita verde. ¿Por qué será que no vemos otras dos rayitas? Porque están en el mismo lugar. Es decir, un polo está encima del 0. Por esa razón no la tenemos. Gracias, Gaby. Deja de compartir. ¿Preguntas? Profe, yo creo que el código de piso de Gabriela me dice que no carga, ¿Cómo, no sé, Bautista, que es que no te entendí? que la maldad y me sale error. Igual. Comparte el código a ver si podemos detectar qué es lo que te está fallando. Pues ahí está igual. Y no sé por qué no, dice error. Listo, entonces lo primero que tienes que hacer es, listo, ese error es porque se te fue un espacio cuando definiste la función sims. Acá.
Pues dale a ver. Igual, error. ¿No será que después del TF y antes del TF también? Pues antes también me tenía así, no, sí. Acá también, Y a ver, error. miremos a ver con un poco más de detalle. ¿Qué ven de raro? Listo, vamos a hacer uno. Vamos a escribir un código. Escribe A igual TF. Abre paréntesis rectangular. Mentiras, del otro. Ahora sí rectangular. 1, espacio 1. Cierra el rectangular. Punto y coma. Rectangular. 2, espacio 2. Cierra el otro paréntesis, enter, y ahora escribe A igual, bueno, listo, a ver a qué es A igual, a ver, abajo en el de comandos, A igual, Ah, para ver si nos sale la función de transferencia. ¿Por qué nos sigue saliendo error? Y es expresión inválida. ¿No sería un coma en la para dividir los dos? Ah, ahí, listo. Punto y coma al final. sigue igual. A ver, no logro pillar por qué es. ¿Será algo como Si no se cerraría y otra vez abriría a ver si entonces la aplicación. ¿A quién sí ya le funcionó ese que acabamos de escribir? A ver, intentémoslo hacer todos, a ver. Yo lo hice y me da totalmente error. ¿Le sale el mismo error? Sí, señor. No ocupa medio puntito. ¿A ti qué te salió, Gaby? Pero eso, medio puntito. Lo estoy haciendo, Inge. A ver qué es lo que está ocurriendo. Sí, de hecho, cuando ayer hicimos los ejemplos, a ella no funcionaba y a mí no. Es que no sé qué es el problema. ¿Será que les quedó mal? Instalado o tocar descargar? No, porque yo ya había instalado otros programitas, ya había hecho otros programitas normales. Pero, ¿o será que hay que como descargar muchas funciones o algo así? Tienes que ver tal vez alguna individualmente. No, está bien, pero eso no me dice que error es. A ver, estoy tratando aquí de abrir el MATLAB. ¿Cómo la tenía para borrar la barra esta de comandos? Inge, pues a mí también me marca error, pero si cambio la A por un sys, ahí sí me imprime. Ah, por Sims. A ver, dale con Sims, a ver. Entonces cambia la A por Sims. A ver si es eso. Pero sin la M. Se te fue una M. Solamente Sims, Enter. dice que no le conoce la función de la variable. Se te fue una P ahora. Tranquilo. Deja los nervios. No, el profe le escribía así, me escribe eso. Sí, o sea, me corrige como si fuera CPI.
Yo escribí sí. Y si lo corres, ¿será que te muestra el valor? Tampoco. No sé qué será. Vale. ¿A nadie más le funcionó? Y ya, ok. Esto está raro. No sé qué será. No, no, no. Inge, ¿y si intentamos, digamos, cerrarlo y ejecutarlo como administrador? Ah, sí, podemos hacerlo. A ver cómo les va. A ver. Eh, ya. ¿Qué le pasó, Omar? Casi envejezco, pero ya abrió mal la palabra. ¿Cómo me va aquí a mí? Es que el código está bien. ¿No? Sí, está bien. Sí, igual. Eh, eh, Bueno, no puedo. eh,
¿Está viendo la pantalla? Eh, sí. Ah, pues sí, también ya, este deporte. En el primero fue que por escribir rápido escribí mal, ¿no? Transfer function. También, pues, sí. Mm, ¿Cómo nos especializamos para algo así como administrador? ¿Qué es ponerlo como administrador? O sea, manejarlo como administrador. Ah, pues escribes en la línea de comandos, no lo escribo como un archivo Ah, .m, sino lo que sea, eso ya será la aplicación, la administrador. lo escribes solamente abajo en la línea de comandos. Sí, no, como dice, De ahí estoy viendo, ahí coloqué la constelación de polos y ceros y estoy viendo que aquí tengo un cero y un polo en el mismo lugar. ¿Qué se me hizo? salió el mismo carro que salió esto. ¿Por qué salió eso? ¿Qué cosa? Bueno, Pero Omar, ¿quién sabe qué código se inventó y le salió? Dice que es un un perro que parece un zorro. Bueno, dije, entonces mirar a ver qué es lo que les está ocurriendo, a ver si tienen alguna falla en la instalación del MATLAB. Dentro de 8 días tenemos quiz sobre esto. Ah, es que no estaba perdido. Ay, don Omar, no sabe las pilaturas que me hizo aquí. Y mañana intentamos entonces resolver el ejercicio de la reducción larga. Importante que por favor consulten para mañana qué es un decibelio. Bueno, vamos en orden. ¿Qué es un velio? ¿Qué es un decibelio? ¿Qué es una década? ¿Y qué es una octava?
¿Listos? Bien, entonces nos hablamos. Pórtense bien. Chao. Gracias, Inge, hasta luego.